Ok. Bueno, ¿qué tal? Feliz domingo, lunes. Probablemente esté lanzando esto ya domingo por la noche, lunes por la madrugada. Probablemente esté subiendo este video. Nuevo video del canal Under Army. Volvemos después de, ¿cuánto ya? Dos semanas, más de 2 semanas que volvemos a tirar un video en este canal, analizando como siempre la discografía de la historia del rock paraguayo. Primero que nada creo que ha sido el periodo de tiempo más largo desde que había el canal en el que no estoy subiendo ningún video. El último, como si hay gente que por ahí está siguiendo el canal, muchos ya sabrán que el último video que lancé fue el análisis del primer disco de Los Cachiporros, Guaraní Cool. Llamativamente fue un análisis que yo sentí que por el tema del morbo, por el hecho de hablar de una banda tan polémica como Los Cachiporros, iba a tener bastantes visitas, pero no, llamativamente no. Fue de los videos que menos que avanzó de manera más lenta, digamos. Al día de hoy el video más visto sigue siendo el de Pro Rock Ensemble, el considerado el primer álbum de la historia del rock paraguayo, lo cual me llena de orgullo, la verdad. Eso significa que la poca gente que ha llegado a este canal hasta ahora tiene bastante buen gusto, eso me hace muy feliz. En fin, ya que nos sacamos de encima en el último video la cuestión de mostrarnos muy abiertos musicalmente y hablar de grupos más allá del rock y qué sé yo, como pasó con Los Cachiporros, que de por sí, como dije, es un grupo muy polémico, pues hoy vamos a entrar en lo que nos gusta. Hoy vamos a entrar en lo que es el buen rock and roll clásico, el buen rock and roll puro, duro. Y no voy a seguir porque se termina pensando que estoy hablando de otra cosa. Vamos a hablar de una de las bandas más representativas, me animaría a decir, del under paraguayo de los últimos o menos 15 años, Black Manzana, y su, podríamos decir, álbum debut, aunque en realidad es un EP. Esta banda no ha llegado a lanzar nunca un álbum completo, los lanzamientos que tienen casi todos son EP. Este es su EP debut, Rock and Roll Hoy, del año 2012. Como dije, Black Manzana es una banda muy representativa de lo que es el under acá en Paraguay, el sonido underground. Una banda que, si bien nunca ha terminado de salir a la luz a nivel comercial, a nivel masivo, como por ejemplo otras bandas de esa misma época, como Salamandra, como Villagrán Molaños y demás, es un grupo que se ha ganado su séquito bastante fiel de seguidores. Tienen ya una trayectoria bastante interesante. Hace poco, de hecho, estuvieron lanzando material nuevo. Vamos a hacer de la discografía, vamos a hablar de su primer EP, vamos a hablar de su segundo EP también, que creo que es de 2016, ya llegaremos a él, y también de su material más cercano, que creo que hace un mes o hace un par de semanas lanzaron este nuevo material. Antes de comenzar, ¿por qué me tardé más de lo común para volver a lanzar un video? Bueno, por nada en especial, simplemente estuve bastante ocupado, uno labura y tiene bastantes responsabilidades, y además se dio la particularidad de que en el último tiempo, por alguna extraña razón que no me explico, mi vida social estuvo más activa de lo normal. No suele ser la regla, pero bueno, por suerte en las últimas semanas eso es lo que ha pasado, así que es por eso que me estuve retrasando un poco para volver a lanzar un video, pero bueno, ya estamos de vuelta por acá. Y otra aclaración que quería hacer antes de comenzar directamente con el video. Probablemente este sea de los videos más cortos que vaya a hacer. Uno nunca sabe realmente, porque yo empiezo a hablar y como no corto ni edito ni nada, termina durando lo que dure. Muchas veces termina durando más de lo que yo espero, pero en este caso creo que va a ser de los videos más cortos, porque la información que existe de Black Manzana es bastante dispersa, no es del todo exacta. Estoy tomando más o menos como base una de las notas más antiguas que hay en la prensa paraguaya sobre Black Manzana, que data del año 2011, un año antes de que se lanzara este disco, de hecho. Y ya en esa nota hay una serie de inconsistencias respecto al personal que grabó este primer disco de Black Manzana. Obviamente que hay miembros que se mantienen, pero ustedes fíjense que una nota de un año antes de que se lanzara este álbum tiene una formación ligeramente diferente. De hecho, me tuve que cerciorar a través de la misma página de Spotify del grupo para saber quiénes eran los integrantes de la banda cuando se grabó este disco. Otra cosa también que quería decir, como dije, la información de Black Manzana es relativamente dispersa. La poca información que hay tiene que ver con momentos muy específicos de la carrera del grupo.
no es tan rica como pasa con otras bandas de rock paraguayo. Para que se den una idea de lo difícil que a veces es encontrar información sobre ellos, hay una página que podríamos decir que es una especie de Wikipedia / enciclopedia del rock paraguayo en internet, que se llama rock.com.pi, en donde están enlistadas y detalladas gran parte de las bandas más importantes y también de las bandas más under de la historia del rock paraguayo. Para que se den una idea de lo amplia que es esa página, nuestra banda, Smoking Heads, está en esa página. Nos dejaron meter información sobre el grupo en esa página en su momento, o sea que para que vean hasta qué punto aceptan información. Sin embargo, por alguna extraña razón, Black Manzana, que es una banda importante para lo que es el underground paraguayo, raramente no está. No sé por qué, capaz, bueno, yo sé que son las mismas bandas las que tienen que contribuir con esa página para subir información y demás, capaz ellos se les pasó subir su información, no lo sé. Si los chicos de Black Manzana me están escuchando, pues les vendría bien subir un poquito más de información a esa página que les estoy comentando. Para los que no saben, la página rock.com.pi está a cargo de la misma gente que hizo tanto la película sobre Vida de la Música, que es el documental más importante que se ha hecho sobre el rock paraguayo hasta ahora, y el mismo libro de Tengo un tema, que también tiene que ver con dicho documental. En fin, a ver, comencemos un poco hablando de cómo llegamos al momento en el que Black Manzana aparece. A ver, Black Manzana básicamente es una banda de hard rock puro y duro. O sea, no dan muchas vueltas con su sonido, no experimentan con otras cosas, no buscan sacar cosas de otros sonidos, ni nada por el estilo, ni de otros estilos, ni de nada muy exótico. Ellos son una banda de rock and roll puro y duro, al hueso, con influencias muy marcadas que se notan a la primera que uno los escucha. Influencias de Motorhead, influencias de AC/DC, desde luego. Hay gente que señala Led Zeppelin también, hasta cierto punto yo creo que estoy de acuerdo. Influencias también muy interesantes, como por ejemplo la banda Riff, una de las bandas del guitarrista argentino Norberto Papo Napolitano. Riff, una banda que se nota también que influenció bastante a Black Manzana en su sonido, y a momentos también me hacen acordar, en momentos muy específicos, al menos en este primer disco Rock and Roll, y me hacen acordar a una banda en específico que ya voy a nombrar cuando lleguemos a hacerle canción por canción. Me hacen acordar a una banda muy específica de la que siempre me gusta hablar cada vez que puedo, porque es una banda de hard rock muy poco conocida más allá dentro de lo que es el círculo mainstream, digamos, del hard rock, digamos. Ya voy a hablar de ella cuando lleguemos a canción por canción y voy a explicar por qué Black Manzana a momentos me hace acordar a esa banda. En fin, la cuestión con el hard rock acá en Paraguay es un poco particular. Podríamos decir que el hard rock hasta el inicio de la década del 2010 era un género relativamente infrarrepresentado dentro de lo que es el rock paraguayo. El rock paraguayo desde su creación siempre como que tuvo una tendencia a irse muy a los extremos referente a los géneros. Había muy pocos términos medios, por decir de alguna manera. Por ejemplo, el heavy metal, por ejemplo, acá en Paraguay siempre estuvo muy representado. Desde los 80 ya hay registros de bandas de heavy metal muy icónicas. El punk también, las bandas punk también acá en Paraguay siempre estuvieron muy representadas. Ya en los 2000 aparecieron las bandas de ska, las bandas de reggae, las bandas que fusionaban el ska, el punk y el reggae. Digamos que en esos estilos siempre hubo una especie de sobre representación, por decir de alguna manera. El sonido del rock alternativo también es como que tenía una representación importante, aunque un poquito menor, bastante menor en algunos casos me animaría a decir. Pero el hard rock, el rock duro, el rock más que no llega a ser heavy metal pero que es duro, hasta los 2010, hasta la década del 2010, como dije, no había muchos exponentes. Una banda así en los años 2000 que yo recuerdo que más o menos era hard rock, su sonido era Bajo Cero, que tocaron en el Prison Rock, creo que en la tercera edición. Pero fuera de ellos no recuerdo a ninguna otra. O sea, una banda que tuviese ese sonido tan puro, tan enraizado del blues rock, pero más tocado de manera más pesada, no había mucho de eso acá. Y no es sino hasta la década del 2010 que empiezan a aparecer los verdaderos referentes dentro de ese estilo. Black Manzana es obviamente una de las bandas que representa ese estilo mejor que nadie en la década pasada. Pero también está Steinkrug, otra banda de la que también vamos a hablar, y Pornostars, que también vamos a hablar de ellos en su momento cuando toque. Podríamos decir que estas tres bandas serían como la triada sagrada del rock pesado paraguayo de la década pasada, de la década del 2010. Ya yéndonos a lo que es Black Manzana como tal, ellos se forman en marzo del año 2009. A ver, y voy a intentar especificarles quiénes eran los miembros en la primera época.
tuve que recurrir, como dije, a uno de los artículos más viejos que existen sobre la banda, que es del año 2011, escrito por el periodista Oscar Lescano Barreto en el diario ABC Color. No sé si seguirá este hombre, pero bueno, dentro de lo que es ABC. En ese momento, estamos hablando del año 2011, cuando se hace esta nota, los integrantes eran Emilio Miret en guitarra y coros, Nelson Miret en el bajo, Santiago Jara en la batería y José Cerro en la voz principal y en la armónica. En aquella época ellos habían empezado a tocar desde aproximadamente un año y medio antes. Se presentaron en festivales bastante importantes de la época, como por ejemplo el Ni un Paso Atrás, que creo que era un festival político que se había hecho medio en contra de la corrupción o algo así. Puede que me esté equivocando, pero bueno. Y también se presentaron en una de las tantas ediciones que se hacían por esa época del concurso de Mostra tu Música. Creo que fue la tercera edición en la que ellos estuvieron presentes. De hecho, cuando se hizo esta nota, este disco todavía no se había lanzado, porque este disco es del 2012, esta nota es del año 2011, o sea, ya estaban empezando, digamos, que a llamar la atención dentro de lo que era el lander paraguayo. De hecho, yo recuerdo, una de las cosas que recuerdo de Black Manzana es que solían dar muchos conciertos en un lugar en el que yo lamentablemente nunca pude tocar, pero que me hubiese encantado tocar, que era un local llamado Richard's Pub, que si mal no recuerdo estaba sobre Choferes del Chaco, más o menos un poquito pasando Radio Ñandutí, lo que la vieja Radio Ñandutí estoy diciendo. Un local que tenía un sonido y una disposición del escenario maravillosa. Llegué a ir a ver algunos grupos ahí. Era un lugar increíble para tocar. Yo en esa época ya creo que tocaba en bandas y tenía muchísimas ganas de tocar ahí, pero nunca pude porque el local al final se terminó cerrando por quejas de los vecinos. El dueño creo que era un alemán, muy buena onda, de hecho, cuando que yo llegué a hablar en su momento. Y Black Manzana solía tocar mucho ahí. También recuerdo vagamente que en el año 2012 2013 llegaron a tocar en mi facultad, en la Facultad de Filosofía de la UNA. Ignoro por qué, supongo que habrán tenido amigos ahí, los habrán invitado, pero bueno. Nunca pude quedarme a verlos, eso sí, porque yo iba a clases en la tarde, salía muy temprano porque después era difícil conseguir colectivo, la calle era peligrosa, en fin. Ya cuando llegamos a lo que es este álbum, Rock and Roll Hoy, la banda tiene una formación, yo puedo deducir que una formación distinta, porque de esto me tuve que cerciorar a través de Spotify y mirando los créditos. La banda lanza, como dije, este disco en el año 2012 y en ese momento permanecía obviamente José Ferro como la voz principal y tocando la armónica también. Estaba Raúl Bertón en el bajo, Emilio Miret en guitarra y Cristian Menelli en la batería. Cristian Menelli, entre comillas, yo lo llegué a conocer personalmente, fue profesor mío de guitarra durante un tiempo, era baterista y enseñaba guitarra, sí. Cosas que pasan en el mundo de la enseñanza musical en este país. Por lo que tengo entendido, hubo una serie de músicos bastante reconocidos de la época que llegaron a colaborar con Black Manzana en la producción de sus álbumes. Tengo entendido que Edgar Aquino, que digámosle es, creo que fue o sigue siendo uno de los miembros de Cachiporros. Ustedes saben que, como yo dije en el video pasado, los Cachiporros cambian de miembro cada tanto, entonces es como muy difícil saber quién está y quién no está. Sé que Edgar Aquino, si no es parte, fue parte de Cachiporros en algún momento y llegó a colaborar con la gente de Black Manzana en varias ocasiones, produciendo los discos, incluso colaborando con la composición, tengo entendido también. Edgar Aquino, de hecho, trabajaría tanto en esta época de la banda como para el siguiente disco, que sería el segundo, que es del año 2014-2015. Ya llegaremos a él, como les acabo de decir. En fin, no creo que tenga que contar mucho más. O sea, básicamente la historia de la banda es bastante corta. Como dije, no hay demasiada información disponible en línea, así que bueno, nada, vamos a intentar ya hablar de lo que es el disco en sí. A ver, si me permiten un rato, estoy buscando algo. Ok, en fin, ¿qué podemos decir de Rock and Roll Hoy? El EP debut de Black Manzana, esta banda tan representativa del hard rock paraguayo de los últimos años.
En realidad, lo que uno puede decir de este disco es que logra lo que se propone. Este disco se plantea ser duro, se plantea ser sucio, se plantea ser rebelde, se plantea ser ruidoso, agresivo, violento, bien al estilo del hard rock más clásico de finales de la década del 70. En cuanto a su sonido, lo logra de manera absolutamente clara, o sea, no erran en eso. Si uno quiere escuchar buen rock and roll, ese buen sonido de rock and roll clásico y pesado de la década del 70, hecho por una banda paraguaya, Black Manzana es una de las mejores opciones de que uno se puede echar a la boca. La potencia de las guitarras está ahí, la potencia del ritmo está ahí, los buenos riffs están ahí. La voz de José Ferro, muy buena, es muy adaptable a este sonido de hard rock, un tipo que puede llegar alto, puede llegar bajo, puede sonar agresivo, puede sonar rasposo, hace muy buen trabajo como cantante él. También es un tipo que toca muy bien la armónica en algunas canciones, eso se destaca también de este disco que tiene 5 canciones. Lo único que yo podría llegar a, no sé si decir criticar, porque es una cosa que es una cosa muy personal esto, o sea, es un gusto muy personal, entonces yo no puedo, me parece que sería injusto bajarle puntos al disco por un criterio excesivamente personal como el siguiente. Yo tengo una cuestión con las letras. Yo cuando escucho rock en español, sobre todo, que es el caso de Black Manzana, porque ellos hacen canciones en español, soy muy quisquilloso con las letras. Como uno cuando escucha rock en inglés es mucho más permisivo, porque el inglés de por sí luego suena bien con el rock, porque el rock and roll es un estilo anglosajón de por sí. Entonces el inglés como que suena muy bien, cualquier cosa que diga suena bien, en líneas generales, ¿no? No siempre, pero en líneas generales suele ser así. En el caso del español uno tiene que ser mucho más específico al elegir no solo las palabras, sino dónde colocarlas, qué tipo de frases utilizar, dónde ponerlas, si una frase no contrasta con otra. O sea, yo soy muy quisquilloso con eso, porque una frase mal colocada, una palabra mal colocada, yo la noto demasiado y es como que hace que me deje de gustar algo de inmediato, o por lo menos hace que le reste un poco de puntos. Algunas canciones de este disco de Rock and Roll hoy, a momentos la letra es por ahí más directa de lo que debería, en mi opinión, o no sé si ese es el término, o sea, es como, digamos que las frases que se utilizan no terminan de convencerme del todo. Yo entiendo que por la propia naturaleza de la música que hace la banda es normal que las letras sean así. Por eso es que digo que no quiero ser injusto con la banda, no quiero ser injusto con este disco y decir que el disco pierde puntos por esa razón, porque como dije es un gusto muy personal, es una cosa que yo tengo por quisquilloso nada más. Y yo creo que a la gran mayoría de la gente eso no le importa. Yo creo que si un fanático de hard rock escucha hard rock, lo último que se pone a pensar es si la letra está bien estructurada o no. Eso, como dije, es una cuestión mía. Así que nada, es un disco que es muy recomendable. A los que les gusta el rock puro y duro les va a encantar. Y nada, échenle, o sea, probablemente haya muchos fanáticos de Black Manzana que vean este video, así que no hace falta que yo se los recomiende, pero si hay gente fuera de los fanáticos de Black Manzana que ve este video o que escucha este podcast, pues si les gusta el buen rock and roll, Black Manzana es un muy buen punto de arranque si es que buscan buen rock and roll hecho acá en Paraguay. Y bueno, nada más que decir, vamos directamente a canción por canción. Como dije, este video no va a ser del todo largo. Comenzamos con la primera canción, que es la que le da nombre al álbum, que es Rock and Roll Hoy. Y para mí la mejor canción del disco, la mejor letra, es la que para mí mejor utiliza la letra. Y sobre todo, esta canción tiene una particularidad que ya hace que gane puntos conmigo, que es que me hace acordar muchísimo a una banda de hard rock de culto, que es Thin Lizzy. Thin Lizzy es una banda irlandesa, muchos de ustedes la conocerán seguro, pero habrá gente que no por ahí. Es una banda de rock irlandesa, de hard rock irlandesa, que nunca terminó de tener éxito en los Estados Unidos y que por esa razón nunca llegó a ser tan famosa como por ejemplo otras bandas de hard rock de la época como Led Zeppelin o Deep Purple. Pero quedó así como una banda de hard rock de culto. Es como que la gran banda de hard rock que los muy conocedores de hard rock tienen como íconos, ¿no? Y esta canción Rock and Roll me hace acordar mucho a eso. Es una canción que, pese a que es agresiva, pese a que es filosa, pese a que es bastante dura, tiene muy buen gusto melódico y las letras están muy bien hechas también. Entonces es como que esa era una característica que Thin Lizzy solía tener. A mí me encanta, o sea, suena mucho a himno de rock pesado clásico de estadio.
tremendo, me encanta. Después viene el Macho de Espadas. El Macho de Espadas tiene un toque más bluesero. Aquí es donde Ferro empieza a tocar la armónica, empieza a lucirse con la armónica, lo hace bastante bien. No hay mucho que decir, sinceramente. La canción básicamente habla de salir a tomar y salir a disfrutar y escuchar rock and roll. De lo que normalmente uno podría esperar de que hable una canción de hard rock. Entonces, como dije, el tema de la influencia bluesera que tiene es algo que me encanta. A mí de hecho el blues siempre me encantó, entonces le hace ganar puntos conmigo también por eso. La letra tiene esta cuestión que hace que a mí medio que me tire un poco para atrás, de que es un poco más cruda de lo que debería. Pero como dije, fuera de eso, el tema está bastante bien. Después viene un tema muy simpático que es José Luis Félix. Adivinen de quién habla. José Luis Félix Chilaver. Yo estoy muy de acuerdo con la idea de la banda de hacer una canción de hard rock que hable de Chilaver, probablemente uno de los paraguayos más universales de la historia, un tipo que fue uno de los arqueros más importantes de la historia, es al día de hoy uno de los arqueros más importantes de la historia, conocido mundialmente, un tipo que siendo paraguayo no se achicaba ante nadie, una actitud que muchos paraguayos deberíamos haber copiado de él y que no lo hacemos. Y la canción, bueno, tiene un riff pegajoso, es potente, es agresiva, suena a lo que era Chilaver, básicamente. O sea, un tipo rudo, un tipo duro, que no se achicaba ante nadie, que si vos te querías hacer el vivo con él te daba vuelta. Y bueno, el coro es muy pegajoso, o sea, nunca pensé que iba a necesitar una canción de hard rock que hable de Chilaver. Está perfecto, a mí me parece bastante interesante. Lamentablemente, como Chilaver tiene una imagen un tanto polémica acá en nuestro país, obviamente se lo reconoce como la gran leyenda que es, pero bueno, es un tipo que tiene un carácter un poco complicado, entonces a veces no se habla tanto de él de lo que se debería. Si el tipo fuese un poco más carismático, capaz esta canción sería utilizada constantemente en los canales de televisión para cuando hablan de él. Pero en fin. Street Poker, otra canción de hard rock bastante pesada. Esta habla de, como su nombre lo dice, este juego de ir a jugar a las cartas y bueno, si mientras vas perdiendo la otra persona tiene que sacarse la ropa. A ver, es una temática interesante, está bastante bien, es muy Motorhead, a mí ese concepto es como muy Motorhead, está bastante bien, no hay mucho que decir, una canción de hard rock potente, agresiva, rebelde. Nada más que decir, más o menos lo mismo se puede decir de la última canción que es Tentación. Tentación también es una canción de hard rock pesada, agresiva, rabiosa. Esta habla de... Tentación podría ser, pero Tentación me parece a mí podría ser una de esas canciones. En cierta manera habla de lo mismo que habla la bandida de los Cachiporros, solo que siendo un hard rock. Porque medio que habla de una chica que... bueno, tiene una vida un poco despreocupada, que se mete con más de una persona a la vez, en fin. Y bueno, y termina con una frase, la canción termina con una frase con el cantante gritando a Yepan de banda, que para los que no entiendan guaraní, a Yepan de banda es como que le está diciendo a la chica, viste que son una bandida de mierda, bueno, se entiende. Está bien, qué sé yo, es polémico, pero bueno, si hay tanta gente que le perdona a los Cachiporros canciones como La Bandida, pues ¿por qué no le perdonaríamos a Black Manzana esto? Y hasta a mí me parece que Black Manzana lo hace con más elegancia que los Cachiporros, discúlpeme, y a mí obviamente me gusta más el rock, así que este tipo de canciones obviamente me van a gustar más que las que hacen los Cachiporros. En fin, nada más que decir, Rock and Roll Hoy, un disco de hard rock muy a la vieja escuela. A los que les gusta el hard rock les va a encantar, échenle una escuchada, estoy seguro que les va a convencer. Y bueno, nada más que decir, es contento de volver y esperemos que ya no haya hiatos tan importantes para lo que sigue en este canal Under Army. Gracias por estar ahí del otro lado, suscríbanse, den like y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Nos vemos, chau.